diputado Usato. Muy brevemente, señor presidente, yo tampoco voy a tomar lo que dijo el diputado Galdiano. Me había excluido de la lista de oradores, pero Chumpitaz y Galdiano producen las cosas más increíbles que he visto en las últimas 24 horas. Me hacen hablar, pero además me hacen apasionar para poder hablar, así que me anoté inmediatamente para tomar la palabra. No, quiero referirme sintéticamente, en primer lugar, el agradecimiento a la comisión investigadora del caso Vicentín y recordar algunas cosas de la comisión que hoy está en boca de todas y de todos los diputados para celebrar la presentación del informe, para celebrar la honestidad y el trabajo que han hecho las y los integrantes de la misma, pero que en algún momento costó demasiado en esta Cámara que se constituya. Entonces quiero destacar, en primer lugar, que cuando Vicentín y el fraude, eventualmente, que los empresarios o los dirigentes de Vicentín, conjuntamente con los del Banco Nación, cometieron, no había sido noticia, diputados como el diputado Rubén Giustiniani trajeron al director, a uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, para hablar del tema, y en esa misma reunión, en la que no éramos demasiado, el diputado Luis Rubeo propuso también a instancia de otros diputados y diputadas constituir la comisión. Comisión que, por otro lado, a mí me parece no solamente trascendental en términos de investigación, sino que pone, por lo menos para mí, la atención en el primer gran foco o en el primer gran tema tabú para la política de Santa Fe, por lo menos hasta hace muy poco tiempo, que es investigar la eventual responsabilidad penal y la eventual comisión de un delito por parte de una empresa emblemática para la provincia de Santa Fe en connivencia con dirigentes políticos a cargo del Banco Nación. La verdad es que hay que felicitar no solamente a las y los diputados que formaron parte de la investigación, sino que hay que apoyarlos, instarlos y darle todas las herramientas que esta Cámara tenga para seguir echando luz en un tema central para la provincia de Santa Fe, central para comprender el modo y la impunidad con la que se manejan determinadas empresas en nuestro país y central para comprender por qué a veces a la política le cuesta tanto o llega tan tarde para intervenir en defensa de los intereses que dice defender muchas veces, que no son, por lo menos para nosotros, la defensa de los trabajadores y del bien común en la provincia de Santa Fe. Reivindico la comisión porque hoy todos hablamos de Vicentín y es un tema nacional, pero hasta hace muy poco, casi en soledad, las diputadas y diputados que formaron parte de la comisión lograron entrevistarse con jueces, con empresarios, con trabajadores, con dirigentes de asociaciones intermedias para tratar de llevar y esclarecer algunas de las cosas constitutivas de la causa Vicentín. Porque hoy en boca de todos los argentinos y las argentinas, inclusive en boca de todos los analistas políticos, está el efecto inmediato o el resultado del tema Vicentín. Pero la comisión fue echar luz ahí a la causa que produjo el efecto. La comisión investigadora de Vicentín hace hincapié en un tema central, que es tratar de establecer por qué llegamos a donde llegamos y tratar de desentrañar una maraña de relaciones, yo diría algunas pornográficas, que han tenido el poder real con el poder económico, el poder político e inclusive el poder mediático. La comisión investigadora de Vicentín nos permitió a nosotros, mucho antes de que el tema tomara Estado Público Nacional, saber que Vicentín era la empresa número 25 en facturación en el año 2015 en la Argentina y que pasó a ser, producto de una gran expansión en términos de agronegocio, la séptima en el año 2018. Nos permitió saber que emplea más de 7.000 personas de modo directo y miles de trabajadores y trabajadoras de modo indirecto. Nos permitió también saber que en nombre de una empresa santafesina cara a los sentimientos fundamentalmente de los habitantes del norte de nuestra provincia, se constituyeron en más de una oportunidad empresas claramente con el fin de evadir impuestos y triangular claramente divisas en Uruguay, en Paraguay y en Europa. Y también pudimos saber, señor presidente, que a medida que la facturación de Vicentín crecía estos 4 años, crecía de modo casi inexplicable su capacidad de expandir su pasivo, duplicando la deuda que había contraído con el Banco Nación de la Argentina en 300 millones de dólares, cuando en el año 2015 la deuda rondaba los 140, 150 millones de dólares.
Comprender la labor que la comisión investigadora hizo hasta aquí nos permite saber uno de los grandes problemas que la Argentina evita discutir, que es cuál es la responsabilidad de la política y de los empresarios que toman fondos públicos, vacían la cuenta de sus trabajadores y se llevan la plata afuera. Y la verdad, señor presidente, si no hubiera sido por esta comisión investigadora, es probable que muchos de los que estamos acá hubiéramos tenido que esperar la noticia del rescate que el gobierno de Alberto Fernández ha dispuesto sobre una empresa que realmente no hizo todo mal por casualidad, ni tropezó con una piedra en el camino para caer. Tuvo un proceso sistemático de vaciamiento, tuvo un proceso sistemático de fuga y tuvo un proceso sistemático de entorpecimiento para que en definitiva los trabajadores y los productores sean los grandes perdedores de una película que termina siempre con los poderosos circulando por la calle y muchas veces con el favor y con el cariño de quienes han sido estafados. Si hay algo que el capitalismo en la Argentina ha producido notablemente es que te chorean y la gente no va a putear, la gente va directamente a aplaudir. Y es un tema que en algún momento tendremos que dar en términos culturales una batalla de cómo a veces el amo juega al esclavo y cómo en definitiva los que muchas veces son estafados terminan defendiendo a los estafadores. Pero la comisión de Vicentín, señor presidente, además de todo, nos permitió posicionarnos claramente en defensa de las cosas que nosotros, por lo menos desde el Partido Justicialista, queremos defender, que es el valor de una empresa local, que es el valor del capital nacional, que es el valor de los puestos de trabajo y que es el valor de nuestra producción local, nucleada en estos pequeños productores, todos acreedores de la empresa. Por eso, sinceramente, señor presidente, quiero agradecerle profundamente, no solamente al diputado Rubio, que hoy ya ha tenido el reconocimiento de todas y de todos los diputados de esta Cámara, sino a todos y cada uno de los diputados que formaron parte de la comisión, incluidos o incluidas a las que pensamos diametralmente opuesto. Porque la verdad, como decía algún diputado o alguna diputada propinante, no es otra cosa que transportar una situación relativa, o por lo menos una verdad relativa, y un pensamiento que no es único en función de las cosas en las que uno cree. Así que, señor presidente, lo primero que quiero dejar sentado es la necesidad, no solamente de seguir respaldando la tarea de esta comisión investigadora del caso Vicentín, sino de darle contundentemente apoyo político e institucional desde esta Cámara, porque todos sabemos, señor presidente, que vienen tiempos difíciles y que va a ser mucho más tentador saltar el charco de lo mediático para posicionarse en contra del trabajo de los compañeros o compañeras de la comisión que estar muchas veces bancando alguna situación amarga o incómoda. Por eso, señor presidente, además de apoyar la tarea de la comisión investigadora hasta acá, hay que exhortar a que esta legislatura, a que todas y todos los que somos parte de esta Cámara de Diputados podamos apoyar férreamente la defensa y la formación de esta comisión que siga funcionando, elaborando informes y tratando de traer la verdad de los hechos contundentes independientemente del juzgamiento que haga cada uno de sus miembros o del posicionamiento que cada uno de sus miembros asuma. Es válido posicionarse para defender lo que uno cree que es conveniente. Lo que a esta altura no es válido es dejar a esta comisión o a la ciudadanía del pueblo de Santa Fe sin una tarea extraordinaria que si no hubiera sido por un puñado de compañeras y de compañeros de esta legislatura, posiblemente muchos de nosotros no tendríamos. Lo segundo que quiero hacer, señor presidente, como miembro del bloque del Partido Justicialista, es defender y contundentemente apoyar la decisión que ha tomado nuestro presidente de rescatar una empresa estratégica para la Argentina. Estratégica no solamente en la comercialización de los activos que tienen que ver con los granos y el comercio exterior, estratégica en la fijación directa o indirecta del tipo de cambio, estratégica a la hora de hablar de la posibilidad de pelear, aunque sea todavía una meta, por la soberanía alimentaria. Seguramente no vamos a conseguir la posibilidad de tener soberanía alimentaria de un día para el otro, pero por algún camino hay que empezar. Y la verdad, creer ingenuamente o tibiamente que vamos a empezar a distribuir o a generar soberanía alimentaria de la mano de los angurrientos que han tomado fondos públicos y se han llevado la plata afuera vaciando una empresa, bueno, perdóneme, señor presidente, creo que es bastante iluso. Por eso apoyamos la decisión del presidente de rescatar una empresa testigo, defendiendo además la fuente de trabajo, defendiendo además la posibilidad de que nuestros productores no se vean estafados y defendiendo la pertenencia de la empresa y no de los empresarios al capital nacional. Empresa que si no fuera por el rescate del gobierno nacional estaría hoy
derecho camino a la quiebra y con la posibilidad de ser absorbida, comprada a precio vil prácticamente por alguno de sus competidores, que además son básicamente capital transnacional. Me llama poderosamente la atención, señor presidente, y en esto quiero ser concreto, que estén espantados de la utilización de un DNU, aquellos que aplaudían cuando el presidente anterior colocaba jueces de la Corte Suprema por DNU. Me llama la atención, señor presidente, que se estén sonrojando por decir que utilizamos una ley de la última dictadura militar, cuando en realidad lo primero que hicieron fue a través de un DNU derogar una ley, que fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que vino a poner fin a un decreto ley de la dictadura. Me llama la atención que hablen de defender las empresas cuando están defendiendo empresarios inescrupulosos, señor presidente. Y me llama la atención que hablen de la República y de la seguridad jurídica cuando hay una causa en este momento en la justicia para saber cómo se observaban pinchando teléfono más de 500 empresarios, dirigentes opositores, dirigentes oficialistas y periodistas. La verdad, señor presidente, es que el gobierno que se fue un gobierno que se acuerda de saludar a los empresarios en su día, pero que durante 4 años los maltrató. En la provincia de Santa Fe cerraron 2.726 empresas, solo en 3 años. Por supuesto que para los banquetes y para los saludos estamos todos, pero para fijar políticas destructivas, con apertura de importaciones, con eliminación de mano de obra local, como el caso de Basal y como el caso de Mefrowill, y como tantas otras empresas emblemáticas que tuvieron que cerrar sus puertas, ahí no estaba el saludo ni tampoco la política. Me llama la atención, señor presidente, que se intente descalificar una maniobra no solamente legítima, sino plenamente legal. Ninguna atribución le permite ni tampoco le prohíbe al presidente generar un decreto que no está hecho en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras. Está hecho en el marco de las atribuciones que tiene el presidente para generar un proceso de DNU. DNU que, por otro lado, todos sabemos, tiene un doble control de legalidad. Control de legalidad en la Cámara de Senadores y Diputados a través de una comisión bicameral y control de legalidad en la justicia, que tiene que terminar expidiéndose sobre la validez y legitimidad. DNU que, por otro lado, reúne las condiciones de cualquier decreto o cualquier ley, que tiene que ver con el mérito de la oportunidad y la proporcionalidad. Y todos sabemos, señor presidente, que no podemos hablar todavía de una expropiación, y no porque el tema nos incomode o nos moleste, porque bien decía el compañero del Frade, que en esta legislatura hemos expropiado empresas emblemáticas para la ciudad de Santa Fe, como el caso de Narampol, y se la hemos dado a una cooperativa de trabajadores orgullosos de que seguían poniendo el pecho por una fábrica que había vaciado también sus activos y había dejado un tendal de muertos. Todos sabemos que a nosotros la expropiación no nos disgusta, ni tampoco nos agrada. Es un instrumento más, una herramienta provista en la Constitución de 1853 por Juan Bautista Alberdi. No vaya a creer alguno que es una soncera de las que hablaba Jaureche, o mucho menos una herramienta incorporada por Arturo Sampaio en la Constitución del 49. La expropiación, en términos alberdianos, es un remedio para ponerle fin a la absolutez de la propiedad privada. La expropiación es una herramienta alberdiana para lograr darle un matiz de función social a la propiedad privada, aún prevista en la Constitución de Alberdi, que por otro lado no era un compañero peronista, digamos las cosas como son, era un gran liberal que pensaba una Argentina distinta. Y esa expropiación, señor presidente, que seguramente en algún momento tendremos que discutir o no, contempla también la posibilidad de tener una utilidad pública, una ley del Congreso y la posibilidad de resarcir a las empresas. Me parece, señor presidente, que hay un apresuramiento enorme por instalar un clima de tensión, por tratar de que entremos a vivir un partido o una situación prácticamente pasional en donde nos alejamos de un proceso de razonabilidad sobre algunos temas. Vicentín es una empresa enorme en el sentimiento, enorme en el volumen de producción, enorme en la capacidad económica, manejada por unos pequeños perversos que han llevado a una familia de una tradición enorme en la provincia de Santa Fe a verse avergonzada y a exponerse en los medios de comunicación producto del ardid entre directivos del Banco Nación, que tienen responsabilidad penal y política, y empresarios que prefieren claramente un camino distinto al que mencionaban recién quienes defendían la empresa y la producción nacional. Creo, por otro lado, señor presidente, que además de ser legítima y legal, nuestro frente político y nuestro presidente es un emblema de lo que constituye el diálogo en la política argentina.
Nuestra coalición fue una coalición que logró nuclear distintas fuerzas políticas provenientes con distintos pensamientos sobre algunos temas. Y nuestra coalición de gobierno, señor presidente, me animo a decir que es más amplia que nuestra coalición electoral. Por eso tenemos funcionarios y dirigentes de otros partidos políticos, como el caso de Ricardo Alfonsín, a cargo de una embajada estratégica como en España. Y por eso, señor presidente, es probable que en algún momento quienes catalogan que nuestro gobierno reviste debilidad por tener funcionarios o funcionarias que opinan distinto en algunos temas, nosotros reivindicamos eso como una herramienta de diálogo. Porque es probable que no pensemos todos de la misma manera sobre los mismos temas, pero para eso tenemos claramente la política para discutir y ponernos de acuerdo. La decisión que ha tomado el presidente rescata claramente a la empresa, preserva claramente la fuente de trabajo y por otro lado va en el camino que plantea el capitalismo mundial. Recién decía un diputado propinante que nuestro gobierno no comprende hacia dónde va el mundo. Creo que todos somos conscientes que la pandemia ha hackeado o ha puesto en crisis el modelo de constitución capitalista, no solamente en su forma de organizarse en términos comunitarios, sino también en la forma de organizarse económica y socialmente. ¿O van a creer que Angela Merkel es comunista porque está apropiando el 25% de Lufthansa? ¿O me van a decir que el gobierno italiano es comunista porque se está quedando con parte de la Italia después de haber hecho un rescate y un préstamo? La posición del Estado y la tensión por el manejo de la economía es una discusión de presente con futuro. La discusión de quienes plantean la posibilidad de que el Estado no intervenga es una discusión del pasado. Y como todo cuento del pasado, trata de volver al presente para condicionar el futuro. Lo que hay que decir es que cada vez que el mercado fue el que dirigió la economía, los que terminan mal son muchos y los que terminan bien son muy pocos. Y por eso, señor presidente, yo voy a reivindicar siempre que entre la atención del mercado y del Estado sea el Estado el que dirija la economía y el mercado se subordine a los designios del Estado. Porque hay posibilidad de ganar una elección y perderla cada 4 años. Lo que no hay posibilidad muchas veces es de salvar un montón de familias que se van al tacho y que forman parte de los invisibles, que se mueren de hambre y que el Estado no logra rescatar. Por eso, señor presidente, y teniendo la posibilidad de aguardar un debate con mucha expectativa, tenemos que construir un gran acuerdo en el desacuerdo. El acuerdo es con los santafesinos y las santafesinas que quieren una Vicentín pujante. El acuerdo es con los santafesinos y las santafesinas que quieren mantener su fuente de trabajo. El acuerdo es con los santafesinos y las santafesinas que buscan tener empresas comandadas por capitales nacionales que den cuenta de lo que hacen y que permitan claramente tener motivos de orgullo para que nuestro pueblo cabalgue con la frente en alto. El acuerdo es defender las cosas que queremos. Probablemente no acordemos en el instrumento, pero que no acordemos en el instrumento no obture la posibilidad de ponernos de acuerdo en los fines. Si la política y los que decimos representar al pueblo de Santa Fe no tenemos la posibilidad de conciliar al menos 3 o 4 ideas importantes en esto, no gana ni pierde ninguna fuerza política en particular, no pierde ni gana ningún empresario en particular, pierde el pueblo de la provincia de Santa Fe y con él todos nosotros. Muchísimas gracias, señor presidente.